Manuel, bueno, 8:09, hay muy buenos textos hoy en la prensa, creo yo, tocando distintos temas. Uno de ellos, pues desde luego la masacre, porque eso fue ocurrida el domingo en Salamanca, y además los hechos que la antecedieron y parece los que la precedieron. Y hoy en el Universal, Héctor de Mauleón escribe la lista de pendientes del Marro. Esto porque ayer se esparció la versión, casi como versión oficial, de que detrás de estos hechos estaba como siempre, la historia de siempre, son los criminales peleándose entre sí, matándose entre sí. La misma narrativa, la misma historia que conocemos desde todo el siglo XXI. Y Héctor de Mauleón se pregunta, ¿y por qué el Marro no ha sido enviado a Estados Unidos? Dice Héctor de Mauleón, hace unos días, luego de que 37 operadores de organizaciones criminales fueran entregados al gobierno de Estados Unidos para completar la expulsión de un total de 92 integrantes de la delincuencia organizada, Omar García Harfuch señaló que la expulsión de dichos narcotraficantes tenía como fin detener las actividades de sujetos que seguían operando desde las cárceles, formando alianzas entre grupos, ordenando extorsiones y homicidios. Sin embargo, el señor El Marro pues sigue en una cárcel en Durango. José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Manuel. Es correcto, Ciro, pues ahí está, ¿no? Sí, no sé si es porque no ha sido objeto de las solicitudes de la gente de los Estados Unidos, no sé si porque no hay algún proceso allá y el tipo se haya dedicado específicamente a delinquir en Guanajuato. No conozco el motivo de fondo, Ciro, por lo cual no haya sido enviado a los Estados Unidos, la verdad. Bueno. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay nueva información sobre esta, pues antes que nada, tragedia, masacre del domingo allá en Salamanca? Eduardo López, reportero en la ciudad de Salamanca. Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Manuel, buenos días. Les saludo desde Hola, Eduardo. Salamanca. Ya lo comentan. Esta situación, esta masacre, no ha sido la única registrada en Salamanca desde el 2018 hasta la fecha. Hemos tratado de corroborar información ya con gente de Irapuato. Dentro de las víctimas hay 2 menores de edad, son una niña y un niño. También un extránsito municipal de Salamanca, un músico que también era un atleta de alto rendimiento y 2 estudiantes del CONALEP del municipio de Irapuato. Por parte de los lesionados, aún se cuenta con 7 personas hospitalizadas. De estas 7, 4 son reservadas en cuestión de su salud, siguen en terapia intensiva. Los demás ya fueron dados de alta. Sí es una situación, te lo comento, no es la primera masacre que ocurre en Salamanca. Desde el 2018 también un campo de fútbol fue atacado, ahí murieron 2 personas, después de un partido, eran taxistas y un árbitro, fueron las víctimas. Y bueno, en 2019 también la masacre en este bar Las Playas, donde dejó 14 muertos. Los más recientes de octubre de 2024, donde estaban unos jóvenes de un grupo católico en la comunidad de Mendoza y fueron asesinados 7 jóvenes. Y en el 2025, ya para cerrar este año, en la comunidad también de Mendoza suele pasar esta situación, ¿no? Los anexos, otro tema que también sacudió a Salamanca en el 2024, que fueron 12 las personas levantadas de un anexo y fueron las mismas 12 que fueron asesinadas en diferentes puntos al día siguiente en Salamanca, Guanajuato. Y todos estos pues acreditados a este cártel que pues se encuentra prácticamente en Salamanca, tomando pues más fuerza, tomando poder, y son los que se acreditan este tipo de masacres en estos eventos deportivos, en estos anexos y en cualquier parte ya del estado de Guanajuato, dejando de lado Salamanca, tanto Villagrán como Saravia, que son comunidades y municipios cercanos a donde se encuentra la parte fuerte de este cártel.
Muchas gracias, Eduardo. Buen día, Eduardo López, reportero en Salamanca, Guanajuato. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias. En fin, hay otro buen texto hoy en esta nueva publicación digital, La Aurora de México, que está haciendo su trabajo. Esta es su segunda o tercera semana y trabajando duro, bien. Y hoy Pablo Iriart, precisamente el director del proyecto, escribe Indefensos, se llama el título. Dice, el gobierno anterior, el de López Obrador, le soltó la rienda al narcotráfico y hay metástasis en todo el territorio. Pues ahí está. Y esa metástasis, nosotros creemos, Manuel, es la que está tratando de cortar el gobierno de Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch, con el general Trevilla. Y nosotros no hablamos de que debe pelearse con López Obrador. No hablamos de eso. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, como lo hemos hecho muchos años. Vemos las crónicas, vemos las tragedias, las atrocidades que vive el país, cómo se abandonó, cómo se le dejó el territorio a los grupos criminales durante 6 años y qué difícil es revertir esa situación. Creemos, yo lo sigo creyendo, en la voluntad del gobierno de la presidenta Sheinbaum, de Omar García Harfuch, de ellos, del Gabinete de Seguridad. Pero cuando ves, y ahora estamos en Salamanca, podríamos ir a muchos otros lugares del país, cuando ves estampas como la de Salamanca, dices, qué difícil. No sé si a ti y a mí, Manuel, nos toque ver en vida un país libre de todo esto, ¿no? Por más empeño que pongan las autoridades. Porque es el empeño, Ciro, de esta administración, de este gobierno, ¿no? De una decisión que tomó la presidenta Sheinbaum, por supuesto, al poner a gente creyente como Omar García Harfuch, por supuesto, como el general Trevilla, como Raimundo Pedro Morales, el secretario de la Marina. A los delincuentes se les enfrenta, Ciro, a los delincuentes se les enfrenta y se les gana, se les quita el territorio, se les quitan los territorios que hayan ganado. Ellos son creyentes precisamente y la instrucción es precisamente entender que el país no iba por ningún camino positivo, por ningún camino bueno, en el sentido de que los delincuentes habían avanzado en muchos sentidos entre la extorsión, entre la distribución de drogas, entre los secuestros. Estaba absolutamente libre el terreno. Entendiendo eso, Ciro, entendiendo eso, no sé si nos toque. A mí me da la impresión de que no nos va a tocar ver, Ciro. Pero aquí la duda es, y después de Claudia Sheinbaum, quien venga, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a hacer? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. ¿Quién sabe, Manuel, qué vaya a hacer este país en el 2030 cuando se vaya, ¿no? Claudia Sheinbaum y hay otros candidatos? Lo que tenemos a la vista, porque probablemente se define en el segundo semestre de este año, ¿quiénes van a ser los candidatos oficiales de Morena a gobernador? Sí, caray. ¿Volverán a ser personajes con el perfil de Alfonso Durazo, de Rubén Rocha? Sí, de Rubén Rocha, caray. Y de varios más, del grupo de Félix Salgado, y bueno, ya no menciono otros nombres. ¿Quién va a ser el candidato en Tamaulipas? ¿Quién va a ser el candidato en Guerrero? En Sinaloa, cuando llegue el momento de Sonora. Ahora que se habla tanto de la cooperación y colaboración con Estados Unidos va a palomear una generación de gobernadores como esa generación terrible del 2021, que sabemos cómo ganaron, que se documentó en su momento cómo ganaron. De la mano de la delincuencia organizada. Y desde luego porque la presión del gobierno de López Obrador para que se dejara de hablar del tema fue muy grande. ¿Quiénes van a ser esos candidatos? Manuel, para no irnos al 2030, faltan 5 siglos para llegar al 2030. Es correcto, Ciro, es correcto. Vámonos a las elecciones del próximo año, cuyas candidaturas. ¿Quién va a ser el candidato en San Luis Potosí? Por ejemplo, Ciro, porque ya nos quedó también perfectamente claro que este no es un asunto de 6 años, no es un asunto de Felipe Calderón, no fue un asunto de Enrique Peña Nieto, menos una cosa tirada a la basura con López Obrador. No va a ser un asunto de Claudia Sheinbaum, pero sí de perfiles efectivamente de personajes que sí sepan y que entiendan de qué se trata este tipo de trabajo, Ciro, ¿no?
no como ganaron, efectivamente, de la mano de la delincuencia organizada, muchos de esos gobernadores que están por salir el año que viene.